en su salón de actos, porque en relación a eso que estabas diciendo, ¿no?, de humanizar también los espacios, ¿no?, de estas residencias de mayores, pues hay una iniciativa llamada, a ver si lo digo bien, Romance entre o Pop y a Belle Époque en Primavera. ¿Vale? Es una exposición de cuadros de Elena Pendas organizada por el padre de alguien que conocemos todos, que se llama Guido Guía. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Guido? Bo día, Alex. Moitas grazas por contar con nós. Bueno, Guido, a ver, agora saudamos a teu pai, pero primeiro contanos un pouco, porque eu descoñecía completamente esta faceta do teu pai. Isto, a xente, digamos, de anos de Lugo, que xa coñece o meu pai, pois igual xa podía fiar un pouco de onde me veñen a mí moitas cousas, pero creo que xustamente esta exposición é unha oportunidade para a xente máis nova que entenda de onde me veñen, o dito, certas cousas, como estas rutas que fago de arte urbana, de todo o meu amor por Lugo, pola cultura, etc. Pois venme moito dos meus pais. A miña nai foi profesora de historia e o meu pai xornalista, escritor, crítico de cine, crítico de arte, e agora, ca súa idade, 90 anos, pois estou orgullosísimo de velo organizando esta exposición de Elena Pendas, que non é nin moito menos a primeira, porque traballou moitos anos con ela, levando exposicións por Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, bueno, moitísimos lugares. Isto non é máis que unha celebración de todo iso que sucedeu antes, digamos. Pois imos a saudar a teu pai, Manuel Álvarez Prieto. Que tal, como estamos? Moi ben. Bueno, Manuel, contenos, porque vostede canto leva nesta residencia? Bueno, 2 meses solamente, es lo menos significativo. Vas a pregunta. No, pero digo porque leva vostede aquí solamente unos meses e xa está movilizando o galiñeiro. Fue lo primero que se me ocurrió, porque estar en un lugar donde tienes que descansar solamente sería, para mi forma de ser, sería imposible casi, ¿no? Porque no lo soportaría. Cuando vi que había un salón grande, ya me imaginé y se lo planteé a auxiliares, que llegó a la dirección, y cuando la dirección ya tuvo contacto conmigo, le expliqué el tipo de exposición que haría y la referencia que hacía, porque yo no era improvisar. Con esta mujer he trabajado con Elena Pendas, la descubrí en 2006, y a partir del 2006, ya 2007, hasta el año 14, hicimos exposiciones permanentemente, ¿no? Y el proyecto de ella fue simultáneo con lo mío, ¿no? Ya no era solamente la pintura de Elena, sino que yo participaba en su obra, ¿no? No pintando, pero sí haciendo un poco el tipo de crítico que yo me sentía. Era más crítico del siglo XIX que del XX. En el siglo XX no, se empezó a comercializar y se perdió todo, pero con anterioridad la crítica se hacía con el pintor, se convivía con el pintor, ¿no? Se vivía en los talleres, uno ve en las pinturas todavía que aparece, y incluso eran los que determinaban la titulación, do cadro. Aproveitando, xa sabe que nos están escoitando, ainda que non tíamos cables, non, de forma inalámbrica, están nos escoitando a través das ondas. Imos a facer un pouquiño de crítica moi brevemente para que a xente saiba o que estamos a presenciar aquí en vivo e en directo, e que poidan a velo. Hoxe, sen Elena, non está o autor aquí, pero ímonos a fiar de vostede. Bien. Yo iniciaría, que ya lo he hecho con los visitantes, indicar qué es lo que se ve. Y desde el principio, que coincide con el principio de todo el trayecto pictórico de esos años, y que ahora lo vemos aquí, se empezó con el pop de mujeres en un estado de nervios que yo identifiqué como mujeres al borde de un ataque de nervios, recordando a Almodóvar, ¿no? Es decir, el pop expresionista. Y para hablar del pop expresionista podemos ejemplificar. Estamos alejados en este momento, está detrás. Bueno, pero eles non, os ouvintes non o ven. Pero sería muy ejemplar, ¿no? Porque está grabando, aunque no sea, pero se está filmando en este momento, ¿no? Bueno, el hecho concreto es que el pop expresionista comenzó a vincularse cuando, por distintos motivos que sería largo explicar, yo pensé, junto con ella, que tenía una relación con la familia, y ella misma, en su forma de ser, tenía una relación cultural con la Belle Époque.
por distintos motivos personales de agrupación familiar, etcétera, ¿no? Lo cierto es que elegimos a Gustav Klimt, que pertenece a lo que se llama el modernismo austríaco, que se llama Jugendstil, secesión, ¿no? Los austríacos perjudican la oralidad, ¿no? Dificultan, ¿no? Bueno, pero que Klimt es un personaje extraordinariamente conocido dentro de ese tipo de arte, el cual fue transformado al pop por Helena. Algo que, claro, puede resultar fácil, pero en este momento es casi correspondiente con el postmodernismo, porque últimamente, al margen del modernismo, yo lo calificaría de postmodernismo, porque en el fondo la pintura actual, multicultural, entre una de las variantes es el apoderamiento de obras previas de grandes pintores, transformado una nova versión. Eso lo hacen mucho, pero aquí yo no he visto que lo hayan representado. Bueno, hai que vir por aquí para ver o que nos rodea agora mesmo, falar desa expresividade, non? E esa disrupción que me comentabas antes fora de micrófonos. E Guido, xa, para rematar en 10 segundos, como podemos asistir a esta exposición na residencia Bouco da Pringalla? Pois aquí na rúa Otero Besteiro, Camiño de Pipín, Viana do Castelo, toda esta zona, de 4 a 8 todos os días pode virse a visitar ata o día 4 de abril, venres. Así que aínda quedan esta semana ya que ven para vir e para estimular que sexa a primeira de moitas. Pois xa sabes, Sara, se queres vimos ver a exposición dos xuntiños e así xa vamos acostumbrándonos para cando señamos maiores, vamos reservando plaza. Efectivamente. Ese romance